Y el Salmo número 1 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Gloria a Dios por la lectura. El último versículo de la palabra, el versículo 6, nos muestra que el Señor conoce el camino de cada uno. Él conoce el camino de los justos, Él conoce el camino de los impíos. Entonces yo me quedaba pensando, ¿qué tema le pongo a este mensaje, a esta palabra? Y viéndolo bien, aquí el versículo 6 me da: Él conoce nuestro camino, bien sea para el castigo eterno o para la gloria. Entonces el título de hoy es: ¿cuál será tu fin? Es algo que el Señor me puso en mi corazón y me puso a mí a pensar, ¿cuál será tu fin? Pedro, tu vida ha sido así, pero ¿cuál será tu fin? Entonces es el título del mensaje. Hermanos, el objetivo principal de este salmo que hemos leído es mostrar las características de dos hombres. Como leímos, ahí se muestra a un hombre impío, a impíos, dice ahí, es decir, que varios, y a un hombre justo. Hoy vamos a ver que todo lo que hagamos en la vida, querido hermano, trae consecuencias. Todo. Quisiéramos que las consecuencias que vinieran fueran buenas siempre, pero normalmente por nuestras decisiones a veces no es así. Entonces la pregunta es: ¿qué hacer para que las consecuencias de nuestra vida sean buenas, sean favorables para nuestra vida y no malas, como normalmente a veces nosotros fallamos? Veamos qué nos dice la palabra, querido hermano. Veamos, el mensaje hoy tiene solo 3 puntos. Quizá tiene más, hermanos, pero hoy voy a hablar de 3 puntos nada más. Son 6 versículos. Y el primer punto es las características del hombre bienaventurado. El segundo punto es las características del hombre impío. Y el tercer y último punto es la recompensa del Señor a cada uno de estos hombres. En el versículo 1 comienza, y es tremendo, comienza con un adverbio exclamativo. Y dice: cuán bienaventurado o dichoso es el hombre. Cuán bienaventurado o dichoso es el hombre. Y como paréntesis aquí tengo, como les decía, la otra vez prediqué en el libro de Job, me acuerdo del contexto general de la Biblia,
Y el libro de Job me muestra que cuando él terminó, después de tanto sufrimiento, de tanto dolor, él fue muy bendecido. Dios lo bendijo. Pero eso me llama la atención porque el libro de los Salmos comienza diciendo, como les decía, cuán bienaventurado es el hombre. Entonces, yo me puse a ver, ok, me habla de un hombre, pero ¿y ese hombre cómo se llama? Me habla de un varón, ¿verdad? Entonces puse a ver, pero en el colectivo general de la palabra me habla de un ser humano, bien sea un hombre, una dama, un joven, una señorita, un niño, una niña, etcétera, ¿verdad? Me habla de una persona. Y este hombre del cual habla el versículo 1, como vimos en la lectura, hace 3 cosas. Para empezar, dice el versículo 1, no anda en el consejo de los impíos. Es decir, de que su comportamiento, su caminar, su practicar, él no practica lo malo, su estilo de vida agrada al Señor. No anda, no está hablando de caminar así, sino que más que todo lo que nosotros pensamos, nuestro pensar. Y nosotros normalmente estamos propensos, hermanos, a siempre agarrar un camino equivocado. Pero con la ayuda del Señor, y es como yo lo he experimentado, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo podemos lograrlo. Él es nuestro ayudador. Solos, querido hermano, no podemos. Aunque quisiéramos, no podemos solos. Ni porque dijera, no, yo hoy voy a empezar a hacer esto. No, al rato ya se le olvida. Tenemos que depender del Espíritu Santo para lograrlo. Estamos propensos. Por ejemplo, vamos a, ¿verdad? Por ejemplo, este hombre practica siempre lo bueno. Nosotros, en nuestro pensar, vamos a trabajar. Pero cuando estamos en el trabajo ahí, estamos haciendo algo bueno, ¿verdad? La Biblia dice que trabajemos. Pero luego ya las amistades en el trabajo. Conoce uno a otras personas en el trabajo. A veces empieza como que los pensamientos a molestar de una manera. Entonces nosotros tenemos que decir, no andar en esos pensamientos, en esos caminos. Con los amigos, cuando estamos trabajando, a veces nuestro vocabulario, tal vez aquí en la iglesia, pues hablamos muy bien, ¿verdad? Pero ya cuando estamos afuera, tal vez se nos olvida que somos cristianos, ¿verdad? Y hablamos cosas que quizá no van con lo que la palabra nos enseña. Y la palabra nos dice que este hombre no anda en eso. Nos aconseja. También luchamos con cosas como algo abstractas, ¿verdad? Cosas que no vemos. Cosas que nada más tenemos nosotros, sabemos, como dice, de qué padecemos. Cosas como, por ejemplo, el enojo. A veces todo bien aparece, pero a veces no. En cualquier momentito explotamos. La envidia. Dice un amigo que siempre uno ve mejor la grama del vecino a empezar a envidiar, ¿verdad?, de lo que otras personas tienen.
Y eso no le agrada al Señor. Luchamos con la falta de perdón. A veces no podemos perdonar. Y el hombre nos dice, ese varón no anda en esos caminos. Luchamos con la avaricia. Somos como el asadón, mientras más y más. Y para la obra a veces nada. Y la palabra nos dice que ese pensamiento tiene que cambiar. No anda. ¿Verdad? Veamos otra cosa que este hombre no hace. Dice, no se detiene. Ya vimos que no anda. Ahora no se detiene en el camino de los pecadores. Es decir, de que al detenerse uno es quedarse uno parado, ¿verdad? Pero él no se detiene en el camino de los pecadores, ni en el consejo de ellos. Y eso es tremendo, porque a veces nosotros le pedimos consejos a la persona equivocada. ¿Se ha dado cuenta? Le tiene un problema y le dice a otra persona, hey, ¿qué pensás sobre este problema? ¿Sí? Lo aconsejan y no lo aconsejan bien, lo aconsejan mal. Pero la palabra nos dice que no se detiene en el consejo. No le estamos pidiendo bien a la persona apropiada el consejo que necesitamos. Y la palabra nos dice que nos detengamos, pero con un consejo sano. Por ejemplo, en algo práctico, aquí en la iglesia, podríamos decir, voy a hablar con el pastor. Tengo un problema. Voy a hablar con el pastor. Voy a hablar con uno de los ancianos. Aquí estamos para servirle. Con su líder. Ahí está el líder de los caballeros, líder de las hermanas damas, de los jóvenes, de la música, oración. O es decir, hay con quién abocarnos para pedir un buen consejo y se lo van a dar de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita, a la palabra. Es mejor, como escribía yo aquí, pedir ayuda a personas temerosas del Señor. A alguien que conoce a Dios. Porque sí, quizá tengan errores también, pero sobre todo lo van a tratar de aconsejar lo mejor que puedan a través de lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué otra cosa este joven no hace? Dice que no se sienta en la silla de escarnecedores. Y era lo que yo decía cuando empecé. ¿Cuánto tiempo estuve yo ahí? ¿Verdad? Sentado ahí y todo. Pero él, viendo la palabra, me dice que no se sienta en silla de escarnecedores. Es decir, que en esta persona no existe una predisposición a escuchar, a sentarse con alguien que no teme a Dios. Y eso es lo que pasa. Nosotros vamos y vení vos, vení, y nos quedamos ahí y a veces lo que estamos haciendo está en contra de lo que realmente nosotros deberíamos estar haciendo. Y eso me lleva a lo que sí hace este hombre. Y eso es lo que creo que deberíamos de hacer todos como consejo de la palabra del Señor. Dice, se deleita en la ley del Señor. Eso es lo que hace este hombre. Se deleita en la ley del Señor. Es decir, que se goza aprendiendo cómo hacer lo bueno.
Porque es fácil aprender a hacer lo malo, pero lo mejor es aprender a hacer lo bueno. ¿A través de qué? A través de la palabra. La palabra, querido hermano, nos enseña. La palabra del Señor, en cierto modo, nos mide, como esos señores que ven los aires acondicionados, le ponen los gauges ahí y ven cómo está la temperatura. La palabra de Dios es como una vara de medir, nos mide. Pero no solo nos deja condenados al decir que tú estás así, no, sino que nos enseña. Nos enseña cómo corregir nuestros errores. En la Nueva Traducción Viviente, 2 de Timoteo 3, 16, 17, es bonito cómo lo ponen acá. Y dice ahí, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Sigue diciendo, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Se da cuenta? Se deleita aprendiendo esto. ¿Qué más hace este hombre? Medita. Medita en la ley del Señor. Y no solo de vez en cuando. ¿Qué dice ahí? De día y de noche. ¡Wow! Eso es extraordinario. En general, querido hermano, meditar es el acto de pensar cuidadosamente para buscar o considerar una verdad a través de la palabra. Eso es meditar, buscarle a la palabra. Veamos lo que Josué 1:8 dice. Texto tan maravilloso. Josué 1:8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Eso es la palabra del Señor, ¿verdad? Es un libro de instrucción. Medita en él, dice, en ese libro de día y de noche. ¿Para qué? Para asegurarte a obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces, dice, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Se da cuenta qué maravillosa es la palabra del Señor? Sigue diciendo en el 9, mi mandato es, sé fuerte y valiente. Dice la palabra, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. ¿Por qué? Porque estás solo. No, ¿verdad? Porque el Señor tu Dios, dice, está contigo donde quiera que vayas. ¿Se da cuenta? El Señor tu Dios está contigo. ¿No ha visto usted que cuando usted quiere estudiar la palabra, hay gente que lo desanima a uno? Hay gente que en vez de decirle estás haciendo algo bueno, a veces es todo lo contrario. Pero la palabra aquí dice, esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes. No estás solo. Dios está contigo. Salmo 19:14 dice, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean tu agrado. Oh Señor, mi roca y mi redentor.
Qué maravillosa verdad, ¿no? Y aquí vienen los resultados en el versículo 3. Vienen los resultados del hombre justo, de la vida del hombre justo. A este hombre es comparado a un árbol fructífero, plantado junto a las corrientes de agua. Los que estudian o saben de agronomía pueden decir mucho sobre lo que voy a decir. Yo no sé nada de eso, pero para la enseñanza pude ver qué necesita una planta para vivir bien. Un árbol. Y hay 7 cosas para que un árbol crezca bien. Un árbol necesita espacio para crecer. Necesita temperatura adecuada. Necesita luz, agua, aire y nutrientes y tiempo para seguir creciendo. Entonces yo al ver esto y me quedo observando y me quedo comparando la vida de este árbol en espacio. ¿Cuál es su espacio, hermano, aquí en la iglesia? Aquí, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido con este lugar. Y este es nuestro espacio para crecer. Para crecer en la palabra del Señor. Temperatura adecuada. ¿Se acuerda el miércoles? No estoy hablando de esa temperatura. Estoy hablando de lo bien, del medio ambiente que nos llevamos. Bien, como hermanos en Cristo, convivimos, gozamos y disfrutamos. Eso es tener un buen medio ambiente. Un árbol también necesita luz. Y aquí el pastor se pasa los días de la semana discipulando a los hermanos. Le tomamos clases, nos ayuda, tenemos luz, y eso es como agua para refrescarnos, como aire para relajarnos, esos nutrientes que nuestra vida necesita. Como decía el hermano Willy el otro día, necesitamos esos nutrientes, llenarnos de eso, y eso es la palabra. Y tiempo para crecer. Mientras más buscamos del Señor, mientras más permanecemos en el Señor, crecemos. Y seguimos así hasta que Cristo nos llame o venga. El Salmo 92:14 dice: incluso en la vejez aún producirán fruto. Está hablando de un árbol, ¿verdad? Seguirán verdes y llenos de vitalidad. Es tremendo. Algo se me viene a mi mente, no lo tengo en las notas, pero se me viene a la mente ahorita. Incluso en la vejez aún producirán fruto. Seguirán verdes y llenos de vitalidad. Han habido siervos del Señor que antes de partir han dicho: vale la pena servir al Señor. Y uno de esos fue mi padre. Me acuerdo, mi esposa una vez me dice: tu papá se disculpó conmigo porque sabe el estilo de vida que llevas.
Tu hermano, me dice, él ya está en la presencia del Señor también, se disculpó conmigo porque también sabe el estilo de vida que llevas. Y ese mismo hombre que se disculpó con ella fue quien me dijo, mijo, buscar al Señor es lo mejor. Vale, porque vale la pena, así como dice, vale la pena, me decía, seguir al Señor. Y yo en esta noche le digo las mismas palabras. Hermano, vale la pena seguir al Señor. No en vano usted estuvo manejando, viniendo acá, porque le digo, vale la pena seguir al Señor. Jeremías 17:7 dice, benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Benditos los que confían en el Señor. Y eso me lleva al punto número 2, las características del hombre impío. Versículo 4 y 5. Al impío se le compara como un tamo que lleva el viento. El impío es alguien que siempre practica el mal. El significado bíblico de la palabra impío es aquella persona que es falta de piedad o persona de baja moral. También, aquí mis notas, hace referencia a aquellas personas que no tienen una religión marcada. El término impío es muy usado en la Biblia cuando se hace una comparación entre lo justo y lo impío. Es un término que se utiliza para las dos formas, personas injustas y personas sin religión. A nosotros, querido hermano, se nos conoce como cristianos. Y ahí, hasta le puse con negrita ahí porque le puse un pero para que no se me olvide, puse un pero en letras grandes para hacer énfasis a lo que quiero decir y decir, ok, se nos conoce como cristianos. Pero en realidad, querido hermano, vivimos como cristianos. Somos dignos, nosotros, dignos representantes del nombre, porque no es cualquier nombre. La palabra de Dios dice que es un nombre que es sobre todo nombre, dice. ¿Hay temor en su corazón? ¿O hace lo que, como dice, lo que se le da la gana? Dice, bueno, yo hago esto y que al fin y al cabo yo le pido perdón al Señor y ya. Eso no va así. Eso no va así. No está representando bien el nombre del Señor, entonces. Somos estables en nuestras decisiones de seguir a Cristo. Hay un canto que dice, he decidido seguir a Cristo, no sigo atrás, no sigo atrás. Somos estables en eso. Unas primeras pruebas que tenemos, querido hermano, nos rendimos. Decimos, no, yo no, ya para qué. Yo ya luché, yo hice todo lo posible y todo, ya no más. Yo aquí estoy. No. Nuestra estabilidad debe ser constante en seguir a Cristo. Somos estables en la iglesia. Poco
por cualquier cosita que viene. Dice, no, ya no voy. Tuve problemas con tal hermano, con tal hermana, entonces yo ya no voy. Yo me voy a alejar. Hay dominio propio en nosotros. O somos, como dice la palabra, como el tamo, como la hojarasca que se lleva al viento. Otras versiones dice como la paja, símbolo de inestabilidad. Hay estabilidad en nosotros, querido hermano. Su decisión de seguir a Cristo es firme. Queridos hermanos, si hemos fallado en algo, pidámosle perdón al Señor. Amén. Pongámonos a cuentas con Él. ¿Por qué? Porque el versículo 5 dice, el impío no se sostendrá en el juicio del Señor. Nosotros no queremos estar ahí, ¿verdad? Yo no quiero estar ahí. El impío no se sostendrá en el juicio del Señor. El impío no tendrá parte en la congregación de los justos. Querido hermano, luchar por el Santo Evangelio, luchar por Cristo, trae resultados eternos. Esto es maravilloso. Y no luchar por Cristo también trae resultados eternos. La diferencia es de que el primero es para gozar en la congregación de los justos. Y el segundo es para condenación y castigo eterno. Yo no quiero estar ahí, hermano. Y el punto 3 me muestra la recompensa del Señor para cada uno de estos hombres. El versículo 6 dice, Dios conoce el camino del hombre justo y el camino de los impíos perecerá. Por eso el título del mensaje que le puse hoy, como le dije al inicio, es ¿cuál será tu fin? El versículo 6 nos hace un llamado a la conciencia. Y ahí es donde podemos ver realmente el amor, la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros como humanos podríamos decir, después de ver lo que ya hemos visto, bueno, uno se fue al cielo porque fue justo. El otro se fue al infierno por pecador. Podríamos decir, como decimos, cada uno cosecha lo que siembra. Y eso sería, digamos, para nosotros lo más lógico, ¿verdad? Pensarlo. Porque así se ve. Uno que se portó mal, al castigo eterno. Otro, ¿verdad? A la gloria. Y aquí tengo otro, pero también grande. ¿Por qué? Porque lo lógico, querido hermano, para nosotros es ilógico para Dios. ¿Por qué?
Porque en su palabra dice que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Como le dije al inicio, yo estaba perdido. Cualquiera me hubiera condenado de esta manera: tú te vas al infierno, tú te vas al cielo. Eso es en lo lógico, pero nosotros no conocemos el pensamiento del Señor. Él solo nos ha dado a conocer lo que nosotros podemos conocer, pero la grandeza, lo grande de Él, nosotros no lo conocemos. No sabemos. Y ahí es donde dice, porque vino a rescatar lo que había perdido. Estábamos condenados al castigo eterno, querido hermano. Pero Dios, querido hermano, hermana, pero Dios, y podríamos decir, repetir tantas veces, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta? Romanos 5:20 dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios. Gracias por el amor del Señor que estamos acá. Gracias por la misericordia de Él que estamos acá. Nuestro destino era el castigo eterno. Era, porque yo no creo que usted quiere retirarse del Evangelio, se quiere jubilar del Evangelio de aquí a una semana, un año, ¿verdad? ¿Verdad que no? Usted quiere seguir porque conoce y sabe que el amor del Señor es grande, es maravilloso. Y para terminar, quisiera leer en Romanos 10:9. Esto lo tengo en la Biblia de las Américas. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ojalá, querido hermano, hermana, a mí cuando yo me puse a estudiar este salmo fue de mucho ánimo para mí. Como les dije al inicio, las posibilidades de traer la palabra del Señor para mí acá eran muy remotas. Pero le doy gracias a Dios que por su amor y su misericordia, y viendo los beneficios que nos habla la palabra en el Salmo número 1, espero que usted sea animado a siempre hacer lo bueno y desechar lo malo, porque sabe que al final del día, de nuestra carrera, de nuestra jornada, Dios es lleno de amor y misericordia. Él hace el llamado todavía ahora, mientras estamos con vida. Porque cuando demos el último suspiro, si no hemos confesado, como dice el último versículo, eternamente estamos perdidos. Oremos, hermanos.
Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque me diste la oportunidad, Dios mío,